Nos acompaña hoy en plató Diego Bayona, director general de Medio Ambiente y Gestión Forestal del Gobierno de Aragón. Vamos a hablar de especies protegidas, pero antes, Diego, muy buenas tardes. Buenas tardes. Tenemos que hablar de ese incendio que está activo a esta hora de la tarde. Sí, como comentabais al principio del programa, tenemos un incendio en la zona de Villafranca de Ebro. Y bueno, es cierto que para las fechas que son y dado a las condiciones todavía de sequía que también comentaban, ¿verdad?, los telespectadores, pues es verdad que se ha hecho bastante grande. No tenemos aún datos concretos, pero andará por el entorno de las 100 hectáreas al menos, y es verdad que evoluciona bien, evoluciona muy favorablemente y se han enviado bastantes medios durante la tarde y a estas horas pues ya está en una situación mucho mejor que por la tarde. Ha llamado bastante la atención, se llegaba a ver incluso esa columna de humo desde Zaragoza. Sí, bueno, era una zona de monte bajo y bastante inaccesible, bastante escarpada, y es verdad que cuando quemaba zonas con más vegetación, pues la columna de humo era llamativa y se veía desde Zaragoza, sí. Y el viento, que desde luego tampoco lo pone fácil, como siempre. Eso es, pues el día, a pesar de ser fresco, pues el material estaba seco y hace un día de mucho viento, así que por lo tanto, bueno, siempre hablamos de no bajar la guardia, pues desde luego. Ahora con este ejemplo con más razón. Bueno, seguiremos pendiente y nuestros compañeros informativos desde luego actualizarán toda la información al respecto, Diego, pero bueno, como decíamos, queríamos hablar de que Aragón ha duplicado las especies protegidas de su nuevo catálogo de especies amenazadas de flora y fauna. Para que nos entendamos todos, ¿en qué consiste ese catálogo? Bueno, el catálogo viene a ser un documento que el Gobierno de Aragón aprueba por decreto y que recoge todas aquellas especies que tienen una situación complicada, ¿no?, para su conservación. En función de que la situación sea más o menos complicada, pues las catalogamos en peligro de extinción cuando están en una situación muy difícil o su evolución o su permanencia peligra, como vulnerables cuando la situación es mala pero no tanto, y en el listado de especies cuando esta situación pues bueno, preocupa, pero todavía no a un nivel como en las otras categorías, ¿no? El catálogo anterior era de 2005 y se ha pasado de 229 especies a 358, aumenta el número de forma muy significativa. Esto evidentemente por un lado es malo, pero por otra parte también podemos buscar el contrapunto positivo, porque supone que alrededor de estas especies se extienden figuras de protección. Exacto, sobre todo porque este aumento se debe en parte a que efectivamente hay especies que se encuentran en una situación peor o hay más especies en una situación complicada, pero sobre todo aumenta porque tenemos mucha más información. Especies que antes no teníamos datos o que no sabíamos sus tendencias, pues ahora mismo tenemos más información y podemos valorar y por lo tanto catalogarla y, como bien decías, darles protección para mantenerlas, que es lo que nos interesa. ¿Cuáles son? Por poner algún caso concreto. Bueno, pues entre las especies en peligro de extinción que más nos preocupan podemos citar, no sé, alguna de las que están en un estado muy complicado, como es el bisón europeo, el urogallo, que de ambas quedan muy pocos especímenes y estamos ya en una situación muy crítica que nos hace pues no solo tomar medidas, digamos, de conservación, sino medidas activas de recuperación de las propias especies, pues con cría en cautividad o con actuaciones muy concretas para mejorar sus hábitats. También incluso invertebrados, caso por ejemplo de una mariposa azufrada. Sí, bueno, la mariposa azufrada y otros invertebrados que a veces son animales menos conocidos, pero que el número de invertebrados dentro de este listado, dentro del catálogo, pues es muy superior a los animales más grandes, ¿no?, a los que son más conocidos por la población. El caso de esta mariposa en concreto, pues bueno, es llamativo porque hay muy pocos individuos, es un endemismo de la península ibérica, lo que quiere decir que solo lo tenemos en nuestro país y en Portugal, ¿no?, y ya quedan muy pocos individuos. El coleccionismo ha sido uno de los factores que ha propiciado que esta especie pues haya tenido este declive y también la pérdida de hábitats, ¿no?, que esto es común a todas las especies que se encuentran en el catálogo. El que no tengan lugares adecuados para poder vivir y reproducirse pues hace que estén en una situación complicada. Hablabas de endemismo, otro, la rana pirenaica. Sí, la rana pirenaica es otro de esos casos en una situación muy complicada, quedan muy pocos individuos, se mantienen en el Pirineo algunas poblaciones y es uno de los casos en los que estamos trabajando en colaboración además con el Acuario de Zaragoza en su reproducción ex situ, digamos, su reproducción dentro de las instalaciones del acuario para luego su puesta en el medio natural, ¿no?, y así recuperar de alguna forma que haya más individuos de esta especie. Lo veremos muy pronto, además también en Esta es mi tierra, que estuvimos participando en esa suelta de nuevo, esa vuelta a su hábitat
hábitat natural. Digo, ¿a qué se enfrenta la ciudadanía en caso de hacer daño a algunas de estas especies? Bueno, estamos hablando de delitos contra el medio ambiente, ¿no? Cuando actuamos contra una especie amenazada, pues estamos hablando de algo muy grave, y que la gente que tuviese una situación de este tipo pues enfrentaría multas muy importantes, incluso pues posibilidad de cárcel o de situaciones muy complicadas. Hay que tener en cuenta que la conservación de la biodiversidad es un reto imprescindible y que hay especies en Aragón en las que debemos de trabajar para mantenerlas a nivel europeo, a nivel estatal o incluso a nivel mundial. Tenemos especies en las que tenemos un peso muy importante para su conservación, y son estas que están en estado tan crítico y por las que debemos de trabajar entre todos, también el conjunto de la sociedad. Y desde luego que se trabaja, vamos, que hay ya proyectos que se están haciendo, vaya. Sí, bueno, algo de lo que nos obliga el que las especies estén en este catálogo es a crear planes de recuperación o de conservación de las mismas. Tenemos ya muchos en marcha que conllevan pues diferentes actuaciones, mejoras en sus hábitats a través de tratamientos forestales o de restauración de ecosistemas, también cría en cautividad determinadas especies para ponerlas en el medio natural, y otras muchas acciones y otros muchos planes que tenemos todavía pendientes de redactar y en lo que estamos trabajando ahora mismo. Que se pondrán en marcha en el futuro. Pues Diego Bayona, director general de Medio Ambiente y Gestión Forestal del Gobierno de Aragón, gracias por acompañarnos esta tarde en Estas Mi Tierra. Muchas gracias a vosotros, como siempre.